Shabbat Shalom para todos, un saludo a los que ya se están comenzando a conectar con nosotros en esta porción número 27 de los Evangelios. Por acá, como siempre, les enviamos un saludo, los pastores González Castellanos y nuestro Shaliat Luis Boscán. Estamos entonces acá para compartir con todos ustedes la porción correspondiente a esta semana del estudio de los Evangelios. Como ya los comentamos, nos encontramos en la porción número 27. Les recuerdo también que les dejamos por acá abajo nuestra cinta con todas nuestras plataformas digitales para que usted pueda ubicarnos por allí. Si en algún momento no pudo ver alguna de las enseñanzas, puede buscarnos, puede ubicarnos en YouTube y allí ponerse al día con cada una de nuestras transmisiones. Bien, familia, vamos entonces a buscar nuestra Torá, vamos a abrir la escritura para iniciar con la lectura, la porción y el estudio de esta semana. Hoy nos vamos a ubicar en el libro de Juan, específicamente en el capítulo 10, desde el versículo número 1 hasta el verso número 39. Así que todos vamos allí abriendo nuestra escritura en el libro de Juan y les vamos a estar compartiendo cuáles son los episodios que vamos a estudiar en esta tarde. Primeramente vamos a iniciar con la parábola del redil, también vamos a hablar sobre Yeshua, el buen pastor, y cuando los judíos rechazan al Mesías. Quiero, como cada semana, recordarles cuál fue esa última porción o ese último episodio que estuvimos hablando la semana anterior para entonces poder iniciar con este primer episodio de la porción 27. En la semana anterior finalizamos la porción cuando Yeshua sana a un ciego de nacimiento. Esto provocó indignación entre los fariseos debido a que este acontecimiento ocurrió en el día de Shabbat o en un día de Shabbat. Y finalizó específicamente la porción con el episodio de cuando él les habla sobre la ceguera espiritual. Entonces el Mesías les dijo a estos hombres que ellos caminaban también en una ceguera espiritual, y ya parte de lo que vamos a estar hablando en este episodio también vamos a ver entonces y vamos a seguir viendo qué acontecía con estos fariseos que siempre les refutaban cosas al Mesías. Bien, nos vamos a ubicar en el capítulo 10 de Juan. Vamos a empezar con el verso número 1, la parábola del redil. Acá entonces la escritura nos enseña. El Mesías hablando, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Como siempre vemos también al Mesías con carácter, de manera radical también exponiendo la Torá, hablando acerca del reino sin tapar absolutamente nada y diciendo lo que tiene que decir. Y en este momento, pues, estas palabras que vamos a ir interpretando, que vamos a ir desglosando, a quién hace referencia y a quién también les habla sobre esto. Vamos a estar leyendo este episodio y lo que comprende entre el verso 1 y el verso 6 para entonces explicar de qué nos está hablando la escritura. Luego les dice, pero el que entra por la puerta, este verdaderamente es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a las ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen la voz de aquel pastor. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Y esta frase, ellos no entendían qué era lo que les decía, ya la hemos mencionado también en otras ocasiones, ya que hemos estudiado y hemos venido estudiando cómo el Mesías daba testimonio de sí mismo a través de lo que hacía, de lo que impartía,
de los prodigios, los milagros, las sanidades, el Mesías daba testimonio también de sí mismo, de quién le había enviado. Y hace 2 porciones atrás, estos mismos fariseos le preguntaban y le cuestionaban, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu padre? Porque no podían identificar, no podían ver cuáles eran las manifestaciones que el Mesías estaba haciendo y quién era el Mesías verdaderamente. Y ya lo hemos mencionado, que ellos no entendían, como la Escritura nos enseña que ellos no entendían, porque estaban en esa ceguera espiritual donde no podían identificar y reconocer las manifestaciones de lo que Yeshua estaba haciendo, de lo que estaba anunciando, de que estaba dando testimonio de él. Estos fariseos no podían ver aquello y acá lo reafirman nuevamente como dice que no entendían de qué les estaba hablando el Mesías. Prácticamente ellos siempre quedaban embotados, quedaban en el limbo, sin entender estas enseñanzas, sin entender las palabras que Yeshua está hablando. Y acá, entonces, él les habla sobre quién es el pastor, quién es ese verdadero pastor de las ovejas, que las ovejas al oírles reconocen su voz y le siguen, el Mesías, y ya más adelante en esta misma porción nos enseña. Pero es importante ver cómo en esta parábola vemos en estos primeros versículos y podemos entender que nos está hablando también acá cuando dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Nos está hablando y nos está enseñando también sobre la Torá y sobre las instrucciones dadas por el Creador en el Sinaí. Acá vemos cómo Yeshua es el verdadero pastor que entra por la puerta, y como les dije, ya lo vamos a ver en versos más adelante. Yeshua les dice claramente a sus discípulos que él es la puerta y que todos los que vinieron antes de él solo extraviaban a las ovejas, pero ya vamos a estar aclarando también esto. ¿Qué vemos entonces acá? ¿Qué podemos nosotros aprender acá? Que todos los que vienen de él, todos los que son verdaderamente también de Yeshua, tienen que pasar por esa puerta que es la Torá. En este caso, recordamos que los fariseos tenían sus doctrinas de hombre, doctrinas takanot, que ellos mismos se habían establecido, yugos pesados que el Mesías no había establecido así en su Torah, y en esto ellos se basaban. Entonces acá él les dice, todo aquel que entra por la puerta del redil, es decir, que entra por la Torah, por la instrucción, por lo que ya ha sido dado en las escrituras, en la palabra. Y es importante que nosotros podamos entender esto y ir enlazando todas las enseñanzas que venimos estudiando y lo que el Mesías nos viene enseñando en relación a esto, porque nuevamente vemos acá cómo se derriba toda doctrina de hombre, todo pensamiento, todo argumento que el hombre ha querido establecer, para que entonces nosotros podamos entender que tenemos que pasar por esa puerta, que tenemos que pasar por la Torá, regirnos y caminar basados en la Torá, no en nuestros propios argumentos, no en lo que escuchamos, tal vez que otro está enseñando, no basado en la escritura, no basado en la Torá, sino pasar por esta puerta, pasar por este filtro de la Torá y del Mesías, que es ese pastor que las ovejas, que al oír su voz le reconocemos, le podemos identificar. Pero vamos a ir viendo qué más nos tiene la escritura en relación a eso. Sí, es decir, que también acá cuando dice que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, es decir, Yeshua mismo, vamos a estar viendo cómo él dice que es la puerta, pero también es la Torah viviente. Entonces, en esta ocasión, este verso 1, nos hace referencia a la instrucción del Padre, a la Torah del Eterno, que todo el que vaya en nombre del Eterno y enviado por el Mesías Yeshua, tiene que ir con la Torá en él, o pasar o caminar a través de la Torá para entonces también instruir o guiar a las ovejas. Si no va por este camino, sino que va diciendo que la Torá ya no está vigente, que usted tiene que tener un sobre de $1,000 para que el Señor le dé 10,000, o que el Señor te va a hacer todas las cosas bien, no importa lo que hagas, y la salvación
se pierde, que todos esos conceptos, entonces estamos siendo ladrones y salteadores, porque el Eterno en ningún momento ha dicho que la Torá ya está abolida. Y, eso nos haría aquellos que están saltando, sino que están subiendo por otra parte, siendo ladrones y salteadores para desviar al pueblo, desviar a las ovejas y dispersarlas, que era el concepto que está enseñando Yeshua acá, y les está haciendo referencia a esos fariseos, a esos que son ladrones y salteadores que van desviados de la Torá. Y así van a desviar también a las ovejas, pero él le dice, no, yo soy la puerta, o yo soy la Torá viviente, a través de la instrucción, de la correcta aplicación de lo que el Padre nos ha dado y nos entregó en Sinaí, entonces allí está la dirección correcta para las ovejas, que son el pueblo del Eterno. Entonces, esto es un llamado de alerta para todos, para no desviar las instrucciones del Eterno a nuestra conveniencia, a nuestra interpretación, a nuestro favor, para guiar también por ese camino a las ovejas, porque es una responsabilidad grandísima, enorme, y también un rendir de cuentas delante del Eterno si guiamos a las ovejas por ese camino. Así es, y siguiendo en esta misma línea, pasamos ahora al episodio de Yeshua, el buen pastor, donde él les dice ahora claramente que él era el buen pastor. A partir del verso 7, volvió pues a decirles Yeshua, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Acá claramente él les dice, yo soy esa puerta. Y como ya lo mencionamos, Él es la puerta, Él es la Torá viviente. Entonces, por ese camino tenemos que andar. Y todos, a partir del verso 8, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y queremos aclarar acá también, en este verso 8, cuando se menciona todos los que vinieron antes de mí, ojo, no está hablando de Isaías, no está hablando del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, que anunciaron y que hablaron del Mesías, está hablando de aquellos que se saltaron la Torá, que no caminaron, que no se rigieron por la Torá viviente. Y les vuelve a decir, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y salvará y hallará pastos. Entonces, en relación al verso número 8, nos está hablando de todos esos supuestos líderes espirituales que guiaban al pueblo, incitándoles o inventando sus propias doctrinas, sus propias reglas, sus propias regulaciones, para de esta manera esclavizar y manipular al rebaño y así facilitar la esquila, como colocándolo en el ejemplo de las ovejas. Entonces, no nos está hablando de estos profetas que anunciaron del Mesías, nos está hablando de esos supuestos líderes espirituales que no pasaban por esa puerta de la Torá, sino que inventaron sus propias reglas, sus propios argumentos para manipular al pueblo de esta manera. ¿Qué sucedía en el caso de las ovejas? Poniéndolo también como ejemplo. Recordemos que a las ovejas pues se les esquilaba, se les cortaba la lana, y esto era lo que se aprovechaba para venderlo, para confeccionar algún hilo, lana, vale la redundancia, y esto era lo que se aprovechaba, por decir de esta manera, de las ovejas. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo acá, él lo que está diciendo es que con estas reglas que ustedes mismos han establecido para manipular al pueblo, para manipular a las personas, aprovechándose también de lo que pueden sacar de ellas, en el caso, como les decía, la lana, viéndolo en esta figura, aprovecharse de esto, pero verdaderamente no hay una intención de ayudar, por decir de esta manera, no hay una intención de que la persona sea salva, no hay una intención de que la persona camine verdaderamente de acuerdo a la Torá y las Escrituras, y ya lo vamos a estar reforzando con otro pasaje. Entonces no había una intención de verdaderamente basarse o ayudar a la persona, ayudar al prójimo, sino sacarle algún provecho, y que solamente caminaran de acuerdo a estas rígidas takanot que ellos habían establecido. Luego les dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la
tengan en abundancia. Y ojo, este pasaje, este versículo que muchas veces lo hemos escuchado, que hablan del enemigo, no, aquí él les está hablando de ellos mismos. Aquí el Mesías los está confrontando y les está hablando a estos fariseos. Y les dice, yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importa. Así que claramente aquí el Mesías les sigue dando y les sigue diciendo cuál era verdaderamente la intención y la condición que ellos tenían. Y quiero reforzar esto que estamos viendo acá con lo que enseña la escritura en Ezequiel 34, cuando se habla de las profecías contra aquellos pastores de Israel. Dice la escritura, vino mi palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a estos pastores, así dice Jehová. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son acaso los pastores no deben, perdón, acaso los pastores apacentar las ovejas? Entonces acá Ezequiel está profetizando también sobre estos falsos pastores que hacían las cosas para satisfacerse, para beneficiarse, como lo dice acá, para apacentarse ellos mismos, pero no había una buena o una correcta intención en relación al pueblo. Coméis la grosura y vestís de la lana, degolláis lo cebado, pero no apacientan el rebaño. ¿Qué interpretación tiene esto? Se aprovechan de aquello, se benefician de esto, pero verdaderamente no enseñan correctamente qué es apacentar. No hay ese verdadero cuidado, como si el Mesías lo está enseñando acá, que él era la puerta, que él era ese pastor, que él se preocupa por las ovejas y por apacentar, por enseñar, por cuidar, por guiar. No había esta intención en esos líderes espirituales. Seguimos avanzando para poder continuar acá con Juan. Luego les dice, no fortaleciste a los débiles, ni curaste a la enferma, ni vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil a la descarriada. Y ellas andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo y han dispersado. No hay un cuidado, no te preocupaste por la enferma, no te preocupaste por la descarriada, no hay una intención en esto. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y sobre todo collado alto, y mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Pero esto ya más adelantito lo vamos a estar enfatizando porque nos habla de Efraín. Oíd por tanto, pastores, palabra del Eterno, vivo yo, dice Jehová, por cuanto mi rebaño se ha convertido en objeto de presa y mis ovejas han venido a ser pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor. Pues mis pastores no han cuidado de mi rebaño, sino que los pastores se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Oíd ahora, pastores, la palabra de Jehová. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y haré que dejen de apacentarlas y no se apacentarán a sí mismos. Entonces, ¿qué enseñanza nos está dejando acá el Mesías? No es que él está en contra de los pastores, está en contra de aquellos que no andan en su Torah, que no pasan por esa puerta, que no se rigen por aquello que ya nos ha sido entregado, sino que caminan de acuerdo a sus propios argumentos, de acuerdo a sus propios pensamientos, y en base a eso quieren exigirle también al pueblo, aprovechándose de ellos, pero no con la intención de que puedan caminar y que puedan pasar por esa puerta, que puedan pasar por la Torah. Entonces el Mesías claramente, y vemos que enseñanza tras enseñanza lo confronta, como les decía, con carácter, con la palabra, con la Torah, diciéndoles cuál era su condición, cuál era su intención y qué era lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿quién es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, que se preocupa por sus ovejas? Yeshua, el Mesías. Así es, nos dice acabamos de leer entre estos, que ellos se apoderaban de las ovejas, nos dice en Ezequiel, que ellos se apoderaban de las ovejas con dureza y rigor, bien, y también que se apacentaban ellos mismos, no tenían cuidado de ellas, es decir, las engañaban, bien, para aprovecharse simplemente de ellas y de recibir ese producto que ellas generaban
para su propio provecho y no con el cuidado de ellas, tal cual como nos dice acá acerca del asalariado que venirá al lobo y sale huyendo, no le importa. Pero en Ezequiel, vamos a continuar un poquito más, dice el 34:11, porque así dice el Eterno Adonai, he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Y entonces, yo mismo buscaré a mis ovejas. Esto implica que Él estaría allí presente al momento de llamarlas. Dice el verso 14 acá en Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen. Bien, acabamos de ver en el verso 8 que son ladrones y salteadores y las ovejas pero no los oyeron las ovejas, no los escuchan las ovejas, solo a través de engaño, perdón, solo aquellas que han sido engañadas, que han sido capturadas con dureza y con rigor, con engaño para aprovecharse de ellas. Pero, y esto es un llamado que el Eterno hace muy fuerte en este tiempo, Él está abriendo los ojos, Él está abriendo los oídos de su pueblo, de sus ovejas, de su rebaño, para que salgan, para que no escuchen a esos falsos, a esos ladrones, a esos salteadores, y en que solo buscan hurtar, matar y destruir, para que lo conozcan a Él, para que escuchen verdaderamente su voz y lo reconozcan. Y esto tiene que ver con los que son enviados por Él, los que están hoy diciendo, sigamos la Torá, caminemos en la Torá, no en las doctrinas de hombres, no en corrientes modernas, en unos que se llaman de una forma y otros se llaman de otra forma, no, sino más bien en lo que Él estableció en su palabra, para que de esa forma lo puedan seguir a Él. Y esto hablo de hombres y mujeres que el Padre está levantando hoy, diciendo, sigamos por este camino que es la Torá, como el Mesías así lo hizo, sin importar la crítica, sin importar lo que quieran decir, sin importar si lo van a echar de escuela, si le van a quitar alguna cobertura, porque ya tuvo una cobertura. Entonces, cuando abramos los ojos verdaderamente, todo el pueblo, y sigamos su Torá, vamos a ver un cambio profundo, vamos a ver una manifestación profunda del Padre sobre su pueblo y sobre la tierra, no necesariamente solo con su pueblo y que se quede allí, no, sino que al darse a conocer el pueblo entre las naciones, entonces esa luz va a resplandecer con mucha más fuerza para que esas ovejas que están perdidas, que aún están por allí, puedan reconocer verdaderamente la puerta, puedan reconocer verdaderamente aquel que las llama y que es su pastor, para que lo puedan seguir. Y Yeshua lo establece, yo soy el buen pastor. Eso no quiere decir que hoy no hay una investidura, una función pastoral, un ministerio pastoral, porque el mismo Yeshua nos dice en Efesios 4 de que Él lanzó su manto y dio dones a los hombres, y entre esos oficios ministeriales, en lugar de Él o como embajadores de Él, cumpliendo esa función de pastor. Yeshua cumplió en su ministerio, por mencionarlo de esta manera, esos 5 oficios. Él fue como un shalía, que él fue como un maestro, él fue como un profeta, y las evidencias acá en los evangelios lo hemos identificado y lo hemos mencionado. Él fue como ese pastor, él fue como ese evangelista y maestro. Bien, en él lo vemos todo, pero él entregó ese manto, esas funciones a personas, a hombres y mujeres, para que continuasen con esa asignación. A unos específicos, shalía, profetas, apóstoles, aquellos servidores, aquellos que hacen milagros, aquellos con dones de consuelo, con todos esos, esa capacidad del eterno Dios en nosotros para llevar a cabo. Bien, así y caminando de esa manera y alineados a la Torah, Él como la puerta, en Él como la puerta, vamos a ser esa luz para esas ovejas perdidas, porque Él mismo dice acá en el verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Esto está por cumplirse. Bien, esas ovejas que no son de este redil, hablándole a los judíos, el pueblo de Judá en aquel tiempo, él hace referencia a las ovejas perdidas de Israel, la casa del norte, el reino del norte. Bien, el reino de Israel que fue llevado hasta los confines de la tierra. Y allá donde estén,
nos dice con base en Deuteronomio que si inclinan su corazón y se arrepienten, entonces yo los haré vuelo y yo los llamaré. Esas son esas ovejas perdidas que el Padre está llamando, está trayendo para hacernos de los dos pueblos uno solo, un solo rebaño y un solo pastor, el Mesías. Esto está por cumplirse, por manifestarse, por llegar a su cumplimiento pleno, y estamos en ese proceso, pero fuimos enviados por el Mesías para ir hasta esas ovejas, y bendito el Padre porque hoy hasta este continente ha venido ha llegado su voz y lo hemos escuchado y hemos abierto los ojos, ya no para seguir a esos ladrones y salteadores, bien, y puede sonar duro y de buenas intenciones está allí en el mundo, pero eso no quiere decir que estén alineadas a la Torá del Padre, que ahí es donde tenemos que nosotros hacer énfasis. Bien, entonces estas son ovejas de otro redil, y el mismo Yeshua también en Ezequiel 34, el mismo Padre eterno nos lo dice. Como el pastor reconoce su rebaño, el verso 12 de Ezequiel 34, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Repito, desde el verso 12. Como el pastor reconoce su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en día nublado y de oscuridad. Con esos van a haber algunos infiltrados que se van a tratar de infiltrar, pero el Padre también las va a reconocer cuáles verdaderamente son y cuáles no, porque con ese llamado van a venir muchos. Es similar a lo que Yeshua dijo cuando se lanza la red al mar y con él vienen muchas entre los que vienen, pero uno las aparta y el Padre mismo los aparta y saben quiénes son. Y nos ha dado también capacidades como pueblo, como hijos, para poder discernir entre ellos. Las apacentaré en buenos pastizales y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y serán apacentadas en pastizales suculentos sobre los montes de Israel. Esto sí tiene un cumplimiento profético y lo vamos a ver una vez se establezca el reino del Mesías, pero también tiene que ver con estar asentados en ese lugar, con estar asentados en la Torá, alimentándonos de buen pasto, que se refiere a esa instrucción del eterno Dios y no a las interpretaciones de las naciones y las culturas de las naciones. Yo apacentaré mi rebaño y yo lo haré cestear, dice Adonai. Yo buscaré la perdida y la haré volver y haré volver a la descarriada, vendaré la quebrada, nuevamente dice, fortaleceré la débil, pero apacentaré la gorda y la fuerte, las apacentaré en justicia. Aquellos que se creen más y aquellos que se creen menos, el Padre lo va a hacer en justicia, no en favor de uno, ni en menosprecio, ni en favor del pobre, ni en favor del rico, ni en menosprecio de ninguno de los dos, sino en justicia lo va a hacer el eterno Dios. No para enriquecer a unos y a otros pisotearlos. No es ese el diseño del eterno Dios. Y en sí no los apacentaré en justicia. Y usted puede seguir leyendo en este capítulo 34 de Ezequiel cómo refuerza esta función del Mesías. Ahora, él dijo, yo soy el buen pastor, y esto se está refiriendo tiene un fundamento en Ezequiel 34, porque el mismo Eterno dijo, yo los voy a enviar. Y voy a adelantarme para finalizar con Ezequiel. El verso 22 y 23 dice, por tanto yo salvaré a mis ovejas y no serán más una presa, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará y será su pastor. El pueblo esperaba a David, pero aquí estaba el ungido, Yeshua, por eso dice, yo soy el buen pastor. Y yo, el Eterno, seré por Elohim y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo he hablado. Bien, acá vemos que él hará diferencia entre oveja y oveja, y entre, también nos dicen estos versos, entre carnero y carnero. Bien, eso tiene que ver con esa separación que va a hacer entre los que son de él y los que no son de él. Él nos llama a nosotros como esas ovejas. El Salmo 100 nos los dice con respecto a esto. Es Jeremías 10 también nos hace referencia, 10:23 nos hace referencia a nosotros como el redil, como las ovejas de él. Por lo tanto, tiene una implicación profética en nosotros. Avanzamos en el tema. Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Son impresionantes estas palabras del Mesías, y el Shalía Luis nos hizo una mención, nos dio una explicación también acerca de esto en enseñanzas anteriores. Espero que usted haya estado, y si no, los invito a que puedan seguirnos en esas enseñanzas dentro de este estudio de los evangelios, porque aquí Yeshua está dando a conocer de que la muerte no tiene autoridad sobre él. En Juan 19:30 vemos cómo él dice que inclina su cabeza y entrega el espíritu, y entregó el espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Confirmando con estas palabras en el verso 17 y 18, que la muerte no lo mató, valga la redundancia, no lo mató, o no actuó sobre él para cesar de su vida, para que él pueda cesar de su vida, sino que él entregó su espíritu. Fue por su autoridad, por la decisión, habiendo cumplido todo y consumado todo, ya no teníamos nada que hacer ahí, él entrega el espíritu. No fue que el enemigo lo mató, no fue que el diablo lo mató, no fue que la muerte tuvo más poder que él, más autoridad que él, y le acabó su vida. No, es que él entrega su espíritu. Por eso dice, nadie me la quita, yo tengo la autoridad. Yo pongo mi vida y tengo esa autoridad para volverla a tomar. Esa es la autoridad que el Padre nos ha entregado a nosotros. Como hombres o nuestra humanidad, estamos en una condición que va a ser plena con el Mesías, pero tenemos una promesa en él. Bien, tenemos una promesa en él, y es de la decisión del Padre, como lo vemos aquí del Hijo, de dar la vida y también quitarla. Es a través del eterno Dios y no del diablo o del enemigo o de Jailel por encima del Mesías, matándolo. Ni fueron los romanos que lo mataron, ni fueron los judíos que lo mataron con su autoridad, sino que él la entregó. Él se dejó tomar para poner su vida por las ovejas, como ese buen pastor que se para en la puerta, que las llama y sale delante de ellas para enfrentar el lobo que venga en su contra, que venga para arrebatarlas. No la pueden quitar de su mano, también nos dice él, sino que él tiene la autoridad plena y nos ha entregado, nos ha encomendado de esa autoridad para actuar en su nombre sobre la tierra, cumpliendo su asignación. Creámoslo, creámonoslo también nosotros para llevar a cabo sin importar las circunstancias. Momentos difíciles van a haber, sí. Yeshua los pasó, por supuesto. ¿Cuánto más nosotros si no somos mayores que él? Pero tenemos una promesa en él y una gloria que nadie nos va a arrebatar, porque sí, el Padre también nos da gloria a nosotros, bien, pero no debemos vanagloriarnos con ella. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene. Por supuesto, no entendían nada porque no eran de sus ovejas. Bien, en el sentido, no estaban siendo ladrones y salteadores, no como ovejas para él. Estaban siendo esas ovejas engordadas que se apacientan a sí mismas, no estaban siendo ovejas de él. Por eso no entendían, y la única explicación es que tiene demonios, no lo escuchen, no oigan sus palabras. Y había división entre ellos porque decían, ¿cómo puede tener demonios si le sana los ojos a un ciego? Es imposible que así sea. Y hubo esa división. Pasados estos días llegó entonces la dedicación en Jerusalén y era invierno. Bien, esta dedicación, ¿qué quiere decir? Que era la festividad de Hanukkah. Pesach no se daba en invierno, Shavuot no se daba en invierno, tabernáculos no se daban en invierno, bien, pero sí la fiesta de Hanukkah. Ya acabamos de ver desde 2 porciones para acá cómo había llegado la fiesta de los tabernáculos. Yeshua estaba ahí y según este orden cronológico ya había pasado. Entonces estaba en esta fiesta de la dedicación. Bien, que es la festividad de Hanukkah que se da en invierno. En nuestro calendario se da por diciembre, que fue una mezcla, se tomó parte de ella una mezcla para crear la Navidad con todas las fiestas paganas y distorsionar y sacar a las ovejas a su pueblo de su redil el camino correcto que el Padre nos entregó a través de sus festividades. Repetimos entonces, llegó la fiesta de la dedicación, Hanukkah, Yeshua estaba allí, estaba celebrando la fiesta porque estaba en el templo, bien,
Y eso nos enseña que entonces él aprobó esta fiesta. ¿Cuál es esta fiesta o cómo se establece Hanukkah? Lo hemos enseñado. Esto fue luego o en los tiempos de Judas Macabeo, cuando Antíoco Epífanes había sacrificado una cerda en el altar, habían entrado en Jerusalén, habían profanado el templo, los macabeos los vencen, los expulsan y restauran todo el servicio en el templo y hay una rededicación o una purificación con esto, dedicando nuevamente el templo al Padre Eterno. Bien, habiendo un milagro allá, un gran milagro allá, y iniciándose nuevamente el servicio o la función sacerdotal allí. Esto implica esa dedicación a esa festividad de Hanukkah, mucho más, pero bueno, ahí le damos el resumen. Yeshua se paseaba en el templo, al pórtico de Salomón, entonces lo rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Dinos claramente si tú eres el Mesías. Yeshua le respondió: os lo dije y no creéis. Bien, y vamos a entrar con el pastor Luis en esta misma línea, porque dice: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Nuevamente, no escuchaban sus palabras, no las entendían y por lo tanto no creían en él. Aún por ver las señales, no creían en él. Él se los decía, pero por no ser de sus ovejas, sino ser ladrones y salteadores, no creían en sus palabras, no identificándose como ovejas del Mesías. Y vamos a ver ahora con Shalia Luis en este mismo tema, porque vemos que tiene mucho más que aportar a esta enseñanza. Shalia Luis. Un abrazo para todos los que en este momento nos están viendo con esta hermosa enseñanza de Yeshua como el buen pastor. Ese es uno de los de sus grandes declaraciones, ¿verdad? Él manifestándose como el buen pastor. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto nos da un aliento, esto nos da una seguridad tremenda, nuestra salvación, ¿verdad? En la obra que él hizo completa para nuestras vidas, en esa obra de salvación, esa obra perfecta de Yeshua. Y lo importante es que las ovejas suyas conocen su voz. Es decir, las ovejas que son de Yeshua, las ovejas que son de él, no escuchan ladrón y salteador, como estaba mencionando hace un momento los pastores González. Las ovejas que conocen a su pastor saben. Por eso es que el salmista, por eso David en el Salmo 23 nos da una referencia poderosísima que tiene que ver con cómo reconocer, cuáles son los ingredientes para reconocer cuando es un pastor del Eterno y cuando alguien que se dice, porque a Yeshua se le llama en hebreo el pastor de los pastores, cuando alguien que verdaderamente se describe como el pastor del Eterno es alguien que verdaderamente nos está dando un buen pasto. Hace un momento los pastores González hacían mención al libro de Ezequiel, en el capítulo 34, una enseñanza poderosísima que habla de cómo los malos pastores en ese momento estaban desollando vivas, las estaban traquilando a las ovejas y las no sanaban a la perniquebrada, no sanaban, sino que definitivamente ellos se aprovechaban. Entonces hay una enseñanza fuerte para que el que pastorea o la figura del pastor no desoye, es decir, no traquile, no se aproveche de la oveja y no sea un lobo rapaz, porque Pablo les advirtió específicamente a la Quejilá en Éfeso, les dijo que después de su partida vendrían ladrones, vendrían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Es terrible que el Padre nos haya dejado como administradores de los misterios divinos, nos haya dejado específicamente en esta tierra, todos los ministros del Eterno, el Padre nos ha encomendado específicamente apacentar su grey, apacentar la grey de Dios. Entonces, si tenemos que apacentar al pueblo, a la grey, como quiera llamársele, el apacentar tiene características específicas, tiene funciones y tiene de parte de Elohim una encomienda establecida. Dice que no la apacentemos por la fuerza, sino que la apacentemos voluntariamente, con ánimo voluntario. No por ganancia deshonesta, sino verdaderamente con ánimo, como el que está sirviendo al Señor, amando al eterno Dios.
porque el príncipe de los pastores, como se le llama Yeshua, pedirá cuenta a los pastores. Entonces, ojo, que los ministros tenemos la responsabilidad de apacentar. Cuando el Señor le habla a Cefas, le habla a Pedro y le dice, apacienta mis corderos o apacienta mi rebaño, eso es una encomienda para todos. Nadie puede decirme nadie puede decirme a mí, no, porque solamente el pastorear tiene que ver con pastores. Apacentar es una función que todos deberíamos ejercer en un momento determinado. Tal vez digamos, hay personas específicamente hablando que no tienen hoy una función en cuanto a eso, porque Dios los está utilizando en otro índole, pero siempre el Padre Eterno nos utiliza, siempre es una función que todos deberíamos ejercer, apacentar, porque a todos nos llamó el Padre Eterno a discipular, a todos nos llamó el Padre Eterno a apacentar, y debemos hacerlo como el Padre manda, como Dios quiere. Y tiene que ver específicamente con lo que está escrito, por ejemplo, lo que dice Hebreos. No por la fuerza, sino con ánimo voluntario, con amor, sirviéndole a Él, hacerlo por Él, por el Padre Eterno. Entonces, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Fíjate que cuando esta poderosa declaración está uniendo lo anterior con esto, Él está diciendo que Él es el buen pastor, que Él es Dios, que Él es Elohim. La antigua doctrina arianista refiere, y esto se ha ido difundiendo al punto de que hoy muchos niegan la deidad de Yeshua, atribuyendo su nacimiento a factores naturales, olvidándose que la escritura dice claramente que él fue concebido por el Ruach, concebido de una forma milagrosa su concepción. Pero hoy muchos dicen, esta doctrina anteriormente llamada arianismo, hoy muchos dicen que Yeshua no es Dios, sino que cuando él dice el Padre y yo uno somos, se refiere a una unión en propósito, como la unión del esposo y la esposa, como cuando tú y yo decimos, Padre, yo quiero hacerme uno contigo. Es una unión solamente que tiene que ver con propósito, un ejad de propósito. Tú y yo podemos hacernos con Yeshua, con el Padre, un ejad de propósito. Tú y yo con el Padre podemos hacernos uno, ¿verdad? En el sentido, porque Yeshua lo dijo, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, cuando él estaba orando por sus discípulos. Entonces, realmente, tú y yo podemos hacernos uno con él en propósito, un ejad de propósito, un ejad de caminar como el esposo cuando está casado con su esposa. Cuando el esposo está casado con su esposa, se hacen uno. Entonces, el ejad que aquí está hablando, ellos dicen que se refiere a propósito. Pero realmente aquí Yeshua, eso lo dice la doctrina arianista, pero realmente aquí Yeshua está hablando de algo más grande. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué Yeshua está hablando aquí de algo más grande que simplemente hacernos uno en propósito con el Padre? Por lo que los propios judíos establecen, por lo que los propios judíos explican, por lo que los propios judíos dicen. Dice, los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque si Yeshua está hablando simplemente, si Yeshua simplemente está hablando de hacerse uno en propósito, no está mal. ¿Por qué van a tomar piedras? Porque ellos entendían lo que muchos no entienden. Lo que los testigos de Jehová hoy en día no entienden es lo que Yeshua está hablando aquí. Yeshua les dice, muchas buenas obras del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Les responden los judíos, los Yehudim. Por buena obra no te vamos a apedrear, caballero, sino por la blasfemia. La blasfemia no es lo mismo que la difamación o la calumnia. La blasfemia tiene que ver en este caso específico con hablar mal de, o tiene que ver en este caso específico con decir algo que está totalmente fuera. Es decir, blasfemia en este caso también podría llamársele herejía de mucho después, pero la blasfemia en este caso es decir algo totalmente en contra de las escrituras,
hablar algo que esté absolutamente en contra de lo que el Padre estableció. Y dice, ¿y por qué tú, siendo hombre, te haces Dios? Ellos lo entendieron. Ellos sabían que cuando Yeshua está diciendo el Padre y yo uno somos, no se refiere a ese hat que tú y yo podemos decir, a lo que Yeshua se refirió cuando dijo, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno también. Aquí Yeshua se está refiriendo a que Él es Dios, porque lo que están escuchando el mensaje, lo entienden así. Por eso agarran piedras para apedrearlo. No lo quieren apedrear porque Yeshua está diciendo algo que ellos lo entienden de otra forma. Ellos saben lo que Yeshua está diciendo. Ellos saben que Yeshua está diciendo, yo soy Dios, cuando él dice esto. Yo soy Elohim, yo soy Elión, yo soy el Shaddai, yo soy Adonai. Yo soy la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible. Entonces, le respondieron los judíos. Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra Torá? Yo dije, dioses sois. Esto es muy interesante. Yo quiero que usted me acompañe a varios pasajes de las Escrituras porque es muy interesante esto que Yeshua les está diciendo. De verdad que cuando yo leí esto, mire, ellos sabían de lo que Yeshua le estaba hablando cuando dice, no está escrito en vuestra Torá, yo dije, dioses sois. ¿De quién lo está diciendo? Vamos a ver qué nos dice la palabra. En el Salmo 82, es un salmo para los shoftim, es un salmo para los jueces. Dice lo siguiente, Elohim se levantará en la sinagoga de los jueces. En medio de los jueces juzga. En medio de los jueces juzga. Quiere decir que él juzga como cuando se habla de un shoftim, el carácter que se le da a un shoftim es como si habláramos de Elohim. Porque el shoftim no está juzgando él, se supone que Dios está juzgando a través de él. Entonces cuando se habla de un juez, se habla de un Elohim también, de un señor. Lo que pasa es que el término ya lo vamos a ver. Fíjense, dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y levantaréis el rostro de los malvados? Defended al débil. Esto es un mensaje para el juez. Defiendan al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al pobre. Rescatad al afligido y al necesitado. Libradlos de mano de los impíos. Pero no saben ni siquiera entender. O sea, les está hablando a gente que el Padre Eterno les dio la autoridad de juzgar y que les llamó Elohim, les llamó señores. O sea, como si dijera dioses son. Tiemblan los cimientos de la tierra, yo dije dioses sois. O sea, Dios está diciendo, yo les dije a ustedes, dioses son, porque les di a ustedes la autoridad de juzgar. O sea, les dije Elohim a ustedes. Y a pesar de eso, no juzgan al pobre. No hacen diferencia entre el agraviado. No juzgan correctamente. Y yo les dije, dioses son ustedes. Porque les hablaba a los shoftim. Los shoftim es como la categoría de un shoftim, de un juez, es un Elohim. Un señor que juzga. Vamos a ver qué nos dice sobre esto específicamente el Salmo 22, Éxodo 22 del 8 al 9. Éxodo 22, por favor, busque su casita allí. Éxodo 22 del 8 al 9. Dice, pero si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se acercará ante Elohim jurando, si ha metido mano en los bienes de su prójimo o no. En todo asunto de transgresión, sea de buey, de asno, de oveja, de vestido o de cualquier pérdida en la que se diga esto es así, el asunto de ambos se llevará ante Elohim. Y aquel a quien Elohim declare culpable pagará el doble a su prójimo. ¿De quién está hablando? De los jueces. Por eso el Salmo 82 dice, dioses sois. ¿Por qué? Porque hay una representación del Padre Eterno que juzga a través de ellos. ¿Qué nos dice Éxodo 21:6? Búsqueme Éxodo 21:6. Dice, entonces su Señor lo acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta y su Señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá para siempre. Ok, está hablando de los esclavos, cuando eran libres en el año Shemitah. Entonces su Señor lo acercará a Elohim. Se refiere nuevamente, por eso el Salmo 82 dice, dioses soy. Ahora, pues volvamos nuevamente a este versículo 35 de Juan 10. Si llamo dioses a aquellos a quien llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, y el que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije soy hijo de Dios. O sea, hay un principio en la interpretación hebrea de las escrituras y es el principio Kal Vahom.
¿Qué dice desde el principio? ¿Cuánto más? O sea, si el Padre llamó, lo que Yeshua está diciendo acá es lo siguiente: si el Padre llamó dioses sois a los Shoftim, a los jueces, por la autoridad que tenían para juzgar, y les llamó de esa manera dioses sois, Elohim, señores, ¿cuánto más yo que soy el Hijo de Dios? O sea, ¿cuánto más yo voy a decirlo? O sea, si ustedes saben, porque conocen las escrituras, el que la conozca, le está diciendo Yeshua, a los de ustedes que son doctos, porque conocen las escrituras, saben que la escritura, él llama a los jueces, dioses sois. ¿Cuánto más yo que soy el Hijo de Dios voy a llamarme así? ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? Y ustedes dicen que yo blasfemo. Y la escritura dice dioses sois. Y la escritura llama Elohim a los jueces. Están equivocados. No entienden. Continuamos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Porque para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderlo, pero escapó de sus manos. Ellos no entendieron, no comprendieron lo que él les estaba diciendo. No comprendieron la naturaleza de lo que él les estaba diciendo. No comprendieron primeramente las obras y no comprendieron tampoco que decían sí, pero si las hago, aunque no me creas a mí, creed en las obras para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí. Quiere decir que el Mesías, específicamente hablando, tenía obras, milagros, señales que darían testimonio también, confirmarían que era el Mesías que está escrito, que Moisés profetizó, que vendría después, el profeta que Moisés profetizó que vendría después de él. Y que toda alma que no escuchare a aquel profeta sería desarraigada de su pueblo. Señores, Yeshua es Dios. No es un hombre. Lo lamento por mucho que se han desviado, han caído en ese extremo, incluso dentro del término, aunque no es bueno que nos sectaricemos, pero dentro de lo que algunos mencionan que siguen las raíces hebreas, muchos están diciendo que Yeshua no es Dios. Señores, ¿ustedes creen? O sea, los judíos de ese momento, los Yehudí entendieron que él estaba diciendo que él era Dios. ¿Por qué creen que tomaron piedras? ¿Acaso creen que tomaron piedras porque él hablaba de algo, de un ejat simplemente? No. Ellos tomaron piedras porque sabían que él estaba diciendo, yo soy Dios. Entonces, solamente tengo esto para terminar. O era un profeta o era Dios. Si no era Dios, entonces esto no hubiese estado escrito. Y si no era Dios, entonces era un falso profeta. El que no cree que Yeshua es Dios, entonces lea Juan 10. Porque si lee Juan 10 y lo entiende como dice la escritura, entonces tiene que tomar una decisión. O Yeshua era simplemente un hombre, y si era simplemente un hombre, era un falso profeta. Pero si era simplemente un hombre, señores, yo le tengo noticias. Somos los seres, como decía Pablo, de mayor conmiseración que existe en el planeta Tierra. Pastor González. Así es, Shalial Luis, y esto es claramente es un llamado del Eterno para que abramos nuestros ojos y reconozcamos al Mesías verdaderamente como Elohim, como Dios, porque Él lo deja claro aquí, lo deja claro en su palabra. Hay conceptos de error, hay términos que se han mezclado, que se han introducido dentro del pueblo. Acabamos de ver unos aquí, como nos explicaba Chaliel Luis, bien, y que tenemos que nosotros sacar de nuestras vidas, que sea derribado de nuestras mentes, como nos enseña la palabra, para reconocer verdaderamente todo el potencial como Elohim, como el Adón, que es el Mesías. Y después de eso, verlo en nosotros a través de su investidura en nosotros, de nuestra unión con Él. Porque si
menospreciamos al Mesías, ¿cuánto más entonces nos vamos a menospreciar nosotros? ¿En qué estamos caminando si lo menospreciamos como el Adón? ¿En qué están caminando aquellos que comparten y que quieren introducir nuevamente estos errores dentro del pueblo? Tenemos que ver verdaderamente al Mesías, él mismo lo dejó claro, el Adón, y a través de él entonces, ¿qué nos ha dado? Profundizar en lo que nos ha dado, en lo que nos ha encomendado, en lo que nos ha revestido a través, en nombre de él y a través de él para llevar a cabo esa función. Bendito el Padre eterno, porque nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su espíritu, nos ha dado dones, nos ha dado unciones y nos ha capacitado para llevar a cabo una función con toda autoridad sobre todo poder del enemigo, y nada nos va a dañar, nada nos dañará. Todo aquello que el enemigo quiera hacer y quiera venir en nuestra contra no va a tener cabida si estamos alineados en la Torá, si contamos verdaderamente con esa cobertura del Eterno, si estamos alineados verdaderamente dentro de la cobertura del Eterno, nada de eso va a llegar sobre nosotros. Bien, vamos finalizando con esta porción, dándole continuidad a estas enseñanzas, y en esta ocasión, en este día especial, estamos cerrando este día, no solo con estas palabras, bien, sino también con la conciencia de que un ciclo se cierra hoy en Shabbat, pero también se abre un nuevo tiempo, un nuevo ciclo dentro de estas semanas, dentro de esta semana que ya se abre. Por eso el Padre nos da el Shabbat, este hermoso y este anticipo profético del reinado del Mesías, para que también nosotros no pasemos ese ciclo de 7 días donde tomemos mucha más conciencia de él, profundicemos mucho más de él, y no de mes en mes, o de fiesta en fiesta, o de servicio en servicio, de culto en culto, sino más bien en él, dentro de él y a través de él. Bien, en este día entonces finalizamos este día con esos elementos que representan también al Mesías, y que a través de ellos los utilizamos para hacer esa separación entre este día especial con el resto de los días. No es obligatorio, lo hemos hecho, lo hemos mencionado en varias ocasiones, no es obligado establecido desde la Torá que tome esos elementos, sino que es una referencia profética, es un símbolo profético de lo que hizo el Mesías, lo que hizo el Padre, y también para nosotros aprovechar a hacer esa separación. Entonces, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, porque creador del fruto de la vid, que hace salir también pan de la tierra, que nos entregaste, que creador de las especias aromáticas, que a través de tu sangre renovaste el pacto con nosotros, que estábamos lejos y que muertos en nuestros pecados, y nos acercaste para ser parte de tus promesas, ciudadanos de tu pueblo, tener una identidad de pueblo y permitir esa libre entrada a tu presencia, Señor. Porque a través de ese pan, Señor, también tú tienes provisión para nosotros, nos das provisión para todo lo que necesitemos, y aún a nuestras familias no faltará el alimento en nuestra mesa. Tu fidelidad permanece a través, recordando a través de este pan, que así como alimentaste a nuestro pueblo en el desierto, así también nos alimentas a nosotros. Y que así como Yeshua murió y resucitó, nosotros también morimos y resucitamos con él para recibir vida, y vida en abundancia. Damos gracias, Padre eterno, porque nos capacitaste, nos perfumas con ese aroma, con el aroma del Mesías, nos capacitas con la unción, con las unciones de tu Espíritu, con los ministerios que nos entregas a través de tu Espíritu para cumplir una función, una asignación. El Shabbat se va, pero nos deja tu aroma, Señor. El Shabbat se va, bendito Dios, pero anhelamos tu venida, anhelamos, nos anticipamos a través de este día, a través de tu venida, de tu reinado, Yeshua, Señor el Mesías. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que te haga estar arriba y no debajo, que te haga por cabeza y no por cola. El Eterno abra de su buen tesoro el cielo y derrame su lluvia y haga germinar la semilla y producir al 30, al 60 y al 100.
en todo lo que prosperes, en todo lo que emprendas en el nombre del eterno Dios. El eterno abra tus ojos, abra tus oídos y te haga entender mucho más, te haga profundizar mucho más y te capacite mucho más en todas en toda la capacidad, en todo lo que el Eterno te ha entregado para ejercer la función, para permanecer firme en su asignación y cumplir el llamado que te ha entregado. Te haga ejercitarte mucho más en sus dones, en sus unciones, y que tus pies permanezcan firmes sobre la roca que es el Mesías, Yeshua, el Adón, el Señor. En el nombre de Yeshua proclamamos estas palabras sobre tu vida. Todo argumento de error del enemigo, de ladrones, salteadores, de aquellos que vienen para hurtar, para matar o destruir, sea quebrantado, sea roto en tu vida, y que toda telaraña, todo velo, todo lazo de las tinieblas para arrastrarte al error, para desviarte del camino, para apartarte de la palabra del eterno Dios, de la dirección del Padre, sea roto, sea quebrantado de tu vida, y que seas enderezado, afirmado y proyectado en el llamado sobrenatural del eterno Dios para ti, para tu vida, para tu asignación, para tu casa. En todo lugar donde te encuentres, enviamos esta palabra, así como Yeshua envió la palabra sobre aquel siervo y fue sanado, así enviamos esa palabra sobre sus vidas, ese alineamiento en el nombre de Yeshua. Ese alineamiento en el nombre de Yeshua ahora mismo viene sobre tu vida. Esa firmeza del eterno Dios viene sobre tu vida. Todo aquel que estaba trastabillando, que estaba andando sobre dos aguas, que estaba cojeando en el camino, hoy es enderezado, hoy es fortalecido, hoy es afirmado en la verdad del Padre. En el nombre de Yeshua declaramos que eres enderezado a la puerta, que eres enderezado, direccionado nuevamente a través de la Torá y por la Torá, en la palabra del eterno Dios, en la dirección del eterno Dios sobre tu vida. En el nombre de Yeshua lo proclamamos. Amén. Amén. Así es, familia hermosa. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Recuerde también compartir este video para que pueda llegar a otras personas. Dele me gusta, suscríbase a nuestro canal si aún no se ha suscrito. Y con esto finalizamos entonces esta hermosa porción número 27. Nos vemos en la próxima. Shalom, shalom para todos y que tengan una excelente semana. Saludos, familia.